Muchas gracias, Natalia, por esta oportunidad. Igualmente saludamos cordialmente desde este lado de nuestro estudio a nuestros amigos televidentes. Una invitada de lujo nos acompaña en este set para abordar temas importantes como los derechos humanos, los preceptos constitucionalmente establecidos en las cartas magna de los diferentes países y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ustedes se preguntarán de quién se trata. Bueno, nada más y nada menos que de la representante centroamericana que ahora ocupa un lugar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablamos de la señora Elizabeth Odio Benito, la cual está comprometida, según ella, con la posibilidad de que las mujeres centroamericanas tengan voz y voto, y en esta entidad, su puesto como jueza es clave. Odio nació el 15 de septiembre de 1939 en Costa Rica. Su trayectoria dentro de ese país en la administración pública, por ejemplo, la ha colocado en puestos claves como vicepresidenta de la República, exministra de Justicia durante 2 periodos presidenciales, ex jerarca de Ambiente y Energía y también fungió como Procuradora General de Costa Rica. Además, la señora Odio en su camino internacional, bueno, como abogada, trabajó como jueza del Tribunal Internacional para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia, fue relatora especial de la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación en materia de religión y creencias y además fue la propulsora del protocolo opcional a la Convención contra la Tortura. La candidatura de la señora Elizabeth Odio fue anunciada por Costa Rica el 13 de noviembre de 2014, candidatura que ya se concretó y puesto que ya está por entrar en vigencia. La tenemos con nosotros. Señora Odio, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Luis Miguel, y muchísimas gracias al canal por esta magnífica oportunidad de llegar no solo a la audiencia de Costa Rica, sino también de Centroamérica. Y estos gestos con usted para, digamos, rememorar la vasta trayectoria que tiene en el ámbito de la legislación no solo se queda acá. Vamos precisamente a rememorar, y sé que usted tiene muy fresco ese recuerdo, el momento en el que es escogida como nueva jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede precisamente en Costa Rica. Los aplausos nos hicieron esperar. Tenemos el momento para ustedes. Bueno, ahí veíamos entonces, señores televidentes y señora Elizabeth, bueno, parte de ese momento que entiendo está muy fresco en su memoria. ¿Qué le dijeron en ese momento? ¿Cómo se sintió? No recuerdo qué me dijeron. Sé que el canciller González y los otros cancilleres que estaban alrededor y embajadores con los que ya había trabado una cierta relación amistosa, como el embajador de Dominica, estaban muy contentos y me decían felicidades, la felicitamos, que le vaya muy bien. Y ahí estaba también toda la gente amiga y gente de mi familia. Y yo sentía como mariposillas en la panza. Entendemos. Bueno, no es para menos. Y es que Elizabeth Odio Benito, como jurista, como abogada, se convierte precisamente en la 5ª mujer en 34 años en estar dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde 2012 no había la presencia femenina en la Corte. Señora jueza, porque ese es su título. ¿Qué retos tiene para una mujer costarricense formar parte ahora nuevamente de unas filas que mayoritariamente han sido ocupadas por hombres? Es realmente muy penoso, Luis Miguel, y realmente tiene que llamarnos a una reflexión profunda, que en una Corte de Derechos Humanos, que en una Corte que fue creada en la Convención Americana de Derechos Humanos, que entró en vigor en el año 79, el Pacto de San José, que se establece, que se firma, que se pone en vigencia precisamente para luchar contra todo tipo de discriminaciones, las mujeres hayamos sido discriminadas de esta manera en el máximo organismo judicial del sistema, que es la Corte. Hubo una jueza costarricense, la jueza Sonia Picado, que también cumplió un papel muy relevante y luego hasta ahora. Y aparte, entre esto, aparte hemos tenido una jueza chilena y 2 juezas del Caribe. Es decir, hay una deuda terrible del sistema interamericano en llevar las mujeres a las posiciones que debemos ocupar en todos los órganos del sistema, y no solo del sistema interamericano, sino también del sistema mundial. ¿Cómo es posible que desde 1945 existan las Naciones Unidas y no haya habido nunca una secretaria general? Femenina, ¿cierto? Tiene razón. Ahora que viene una renovación de la Secretaría General,
estamos tratando de hacer un movimiento para que alguna de las mujeres distinguidas, que las hay muchas por el mundo, ocupe la Secretaría General. ¿Por qué existe en este momento, señora jueza, todavía discriminación femenina en esos altos cargos? Porque en el caso presidencialista, por ejemplo, inclusive Costa Rica tuvo hasta no hace menos de 4 años la primera mujer en ejercicio, digamos, de la presidencia, que fue la señora Laura Chinchilla. Pero antes de eso eran solamente hombres. Y cuando hay un cambio de gobierno siempre se preguntan, ¿votarán por una nueva mujer? ¿Eso pasa igual en el tema judicial? Pasa igual en el tema judicial. Sin embargo, es muy interesante que, centrándonos en Costa Rica, en el Poder Judicial, en donde siempre fue un reducto patriarcal absoluto, poco a poco fue abriéndose paso la idea de los derechos iguales de las mujeres a ocupar posiciones de relevancia dentro del Poder Judicial. Hoy día, la presidenta del Poder Judicial es una mujer. Es una mujer, la licenciada Sarela Villanueva, quien cuando era estudiante mía en la Facultad de Derecho, fue la primera mujer presidenta de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Es decir, Sarela es de estas mujeres que han venido abriendo brecha y desde su posición ella está abriendo los programas de género en el Poder Judicial. Sin embargo, en el poder político propiamente tal, en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo, esas luchas han sido muy difíciles. Porque el poder, por razones históricas, sociales, políticas, económicas, ha estado concentrado en estructuras patriarcales que definitivamente cuesta mucho romper. Bueno, vamos a entrar ahora en materia y en lo que le va a tocar a Elizabeth Odio Benito como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abrirse brechas. Ya lo hizo, ya tiene su puesto, ya es un logro para la sociedad costarricense y para la latinoamericana, pero ahora hay que hablar de temas importantes, señora jueza, de trabajo arduo. Por ejemplo, corrupción en Centroamérica que vulnera los derechos humanos. Vemos casos en Guatemala preocupantes, vemos casos en Nicaragua preocupantes, vemos casos en Honduras, inclusive también en otros países cercanos a Costa Rica. ¿Qué va a hacer Elizabeth Odio? ¿Qué perspectivas tiene de trabajo y sobre todo si cuenta con el apoyo de sus otros colegas jueces para enrumbar a la lucha plena contra la vulneración de los preceptos? Luis Miguel, déjenme explicarles lo siguiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial. Y como tal, los jueces que ahí trabajan, yo trabajaré Dios mediante a partir del año entrante, conocen los casos que les envía la comisión para que los jueces juzguen. Es decir, reciban pruebas, evalúen las pruebas y determinen si los cargos que se traen en el expediente proceden o no proceden contra el Estado de que se trata. Es decir, es un trabajo que está ligado a una investigación previa de la denuncia que ha sido puesta en la Comisión de Derechos Humanos. En la Comisión, que es el otro órgano del sistema, es donde se hacen las investigaciones. Y es allí en donde se determina si la acusación que se hace, digamos, contra el gobierno de Costa Rica, es procedente o no es procedente. Si la Comisión lo estima procedente, envía el caso a conocimiento de los jueces. Con respecto a la corrupción, dejando esto de lado, desde una perspectiva puramente política y sociológica, yo podría aprovechar para decirles que la corrupción es, en mi opinión, el más grave obstáculo que tiene cualquier sociedad para la vigencia plena de los derechos humanos. La corrupción viola los derechos individuales y sociales y económicos y culturales. Si hay corrupción, digamos, en una institución de seguridad social, de salud pública, se violan los derechos de todos los asegurados a recibir la atención médica, a recibir las medicinas. Y está pasando una cosa muy interesante en Centroamérica en estos días, de la que yo me he enterado precisamente por los programas que ustedes hacen. Y son las manifestaciones que en Guatemala y en Honduras han venido celebrándose masivamente, de la gente que sale a la calle a decir estamos hartos de la corrupción, paremos la corrupción. Eso a mí me parece muy esperanzador desde el punto de vista de la democracia, porque las democracias, para ser tales, para ser legítimas, tienen que asentarse sobre un régimen de derechos humanos. Y solamente será posible esto cuando no haya corrupción, cuando las instituciones de los estados puedan realmente satisfacer
las necesidades de las y de los ciudadanos sin el flagelo terrible de la corrupción. Hay un tema importante que usted mencionó y que traigo a colación, es el tema de la salud. Por ejemplo, en Honduras, señora Elizabeth, en Guatemala se han encontrado cajas de medicamentos vencidas que no han sido distribuidas a la población mediante el sistema de seguridad social pública y de salud pública. Esto es corrupción, evidentemente. Pero de la peor. ¿Qué piensa usted de eso? No, que es horrible, que hay que tomar a los responsables, hay que identificarlos y hay que presentarlos ante los tribunales de justicia. Todos estos son delitos que deben ser juzgados en los tribunales de justicia. Unos tribunales de justicia que no sean corruptos, ¿verdad? Porque también la corrupción puede invadir en ciertos casos el Poder Judicial. Pero obviamente lo que se nos dice que ha pasado con las medicinas en Guatemala y en Honduras es una violación muy grave de derechos humanos. Podría eventualmente ser materia de investigación en la Comisión de Derechos Humanos. Un tema que sí ha sido materia de investigación, señora Aodio, es precisamente, y eso atañe directamente a Costa Rica, el caso de la fertilización in vitro, algo por lo cual el Estado costarricense tiene de hecho un exhorto por parte de la Comisión para que se aplique, y no se ha podido destrancar eso en la Asamblea Legislativa. Usted como costarricense, ¿qué piensa de todo esto? Y sobre todo, ¿qué solución ve a corto plazo para varias familias que han tenido que viajar a Panamá o a otros países, gastar miles de dólares en hacer fertilización in vitro, porque en el Estado costarricense no se le garantiza? Luis Miguel, aquí tenemos que tener muy claro lo siguiente para no hacer confusiones. Hace muchos siglos ya se dividieron dos esferas muy claramente. La esfera del Estado y la esfera de la religión. Bien. Al Estado corresponde ser garante de los derechos humanos en el siglo XX y en el siglo XXI. El tema religioso es un tema muy sensible, es un tema que compete a la esfera individual de cada quien y que no debe mezclarse. Cuando se mezclan las creencias religiosas con el ejercicio del poder político, ahí caemos en el problema de limitar los derechos a las personas. Caemos en el problema de discriminar. No podemos perder de vista en ningún momento que los derechos humanos son una ética laica. Es un conjunto de principios que emanan de tratados internacionales que parten del principio de la no discriminación, que parten de los principios que están establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal, que dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Si por creencias o por prejuicios o por lo que sea que vienen de la religión atentamos contra esa igualdad, estamos cometiendo realmente un atentado contra los derechos humanos. ¿Y eso está pasando en este momento? Eso pasa en este momento con quienes desde, por ejemplo, la Asamblea Legislativa anteponen sus muy respetables, yo no entro a juzgar eso, es muy respetable, en lo que cada quien quiere creer es muy respetable. Pero eso no puede ser, lo que no puede ser posible es que impongan eso a manera de obstáculo para impedir el ejercicio de legítimos derechos a cientos de personas que requieren de un tratamiento que se llama fecundación in vitro, que por otro lado el gobierno de la República junto con la Caja del Seguro Social y junto con el Ministerio de Salud podrían perfectamente mediante reglamentos poner en vigor. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Ha ocurrido que las familias, las parejas, las mujeres que tienen recursos económicos han ido a otros países a hacerse la inseminación artificial o la fecundación in vitro. Tan sencillo como eso. Yo tengo amigos que tienen hijos, parejas que tienen hijos producto de estos Claro, pero ¿qué pasa con el que no puede, por ejemplo? Pero ¿qué pasa con el que no puede? ¿Qué pasa con el que tiene que recurrir a la caja? Y a esos es a los que los estamos doblemente discriminando al negarles sus derechos. Porque está privando, según usted, la creencia religiosa sobre la garantía del precepto por parte del Estado. Sí, es decir, hay alguien que está en una posición de poder y que en nombre de su religión impide que una ley que se requiere
en algunos aspectos para cumplir con la sentencia de la sala, se aplique. Aquí tuvimos en Costa Rica la sentencia en el caso de Mauricio Herrera. Mauricio Herrera, periodista, sintió que se habían vulnerado sus derechos al no tener una segunda instancia a la apelación que presentaba, va a la comisión, luego a la corte, se tramita el juicio y la corte le da la razón y condena al Estado de Costa Rica a remediar el problema. Y el Estado de Costa Rica aplica la sentencia reformando todo el procedimiento penal. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué hay tanta mora en torno a este tema, señora Elizabeth? En torno al Porque hay más de 2 años en que el Estado no ha hecho nada al respecto para cumplir con ese exhorto de la Corte. Porque volvemos a lo mismo, Luis Miguel, porque hay quienes creen que desde la posición de poder político que transitoriamente ostentan, pueden obstaculizar y negarle a un grupo de costarricenses sus derechos. Tengo muchos temas, señora Elizabeth, y no tengo casi tiempo, pero por ejemplo, hablando de la unión de hecho, del matrimonio homosexual o el matrimonio igualitario, ¿usted está de acuerdo con estos? ¿Y qué piensa de lo que pasó en Costa Rica con el tema de que un juzgado reconoció una unión de hecho, pero la Corte dice, momento, tengo que revisar esa sentencia? En el fondo estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que la Constitución Política de Costa Rica dice que todos somos iguales ante la ley, que es un principio que refleja lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece y todos los pactos y convenciones en cuanto a la igualdad. Es que no se trata de que unos somos más iguales que otros, se trata de que somos iguales. Y entonces, en esas circunstancias, el reconocimiento de esos derechos es también un derecho humano que debe reconocerse en nuestro ordenamiento jurídico. Aborto terapéutico. ¿Está de acuerdo la jueza Elizabeth Odio con el aborto terapéutico, con el aborto desde diferentes perspectivas y la aplicación en Centroamérica o la despenalización en esos países donde no se puede hacer, por ejemplo? El aborto es uno de los temas más sensitivos y más sensibles de los que se puede hablar cuando se habla de derechos humanos, porque ahí juegan muchos elementos que muchas veces entran en contradicción. Cuando yo fui jueza en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, conocí de primera mano, de una instancia de aquí a ahí, mujeres que habían sido violadas repetidamente en la guerra, que habían sido llevadas incluso a campamentos especiales para ser sistemáticamente violadas hasta que quedaran embarazadas. Y una vez embarazadas, se les retenía para que no pudieran abortar. ¿Por qué? Porque la criatura que llevaban, de la cual, producto de la violación, era de una etnia, los serbios mayoritariamente, y ellas no podían volver a sus comunidades musulmanas o croatas llevando un hijo serbio, por todas las implicaciones que eso tenía en todo sentido en sus familias, en sus comunidades. Estas mujeres tenían el derecho de abortar a esas criaturas desde la perspectiva de un aborto terapéutico, psicológico o médico. Porque si no, ¿qué pasaba? Pasaba lo que yo vi que ocurría. Tenían sus criaturas y las abandonaban, las tiraban en las cunetas, se cometían infanticidios. Es decir, era un crimen, en mi opinión, terrible. Entonces, en los abortos terapéuticos y nuestro Código Penal contempla la posibilidad de que se practique un aborto terapéutico cuando peligre la vida de la madre. Es un procedimiento médico perfectamente autorizado por nuestro Código Penal. Entonces, hay opciones en que el interrumpir un embarazo es perfectamente legal. No se trata, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no se trata de que uno ande legalizando el aborto o haciendo campaña para que la gente aborte. No se puede, eso es absurdo. Esto es un problema de salud, es un problema psicológico, es un problema individual, es un problema que tiene que ver con la decisión tal vez más terrible que una mujer pueda tomar. Y no podemos juzgarlo como se juzga cualquier otro acto delictivo. Entonces, hay situaciones que lo que hemos pedido en grupos de mujeres es que se revisen ciertas situaciones y ciertas legislaciones. Hay un caso
que es terrible en El Salvador, de una mujer indígena, analfabeta, que tuvo un aborto espontáneo y total, producto de una violación. Ella había quedado embarazada producto de una violación. El aborto fue totalmente espontáneo, ella no se lo provocó, pero cuando llega al hospital, el médico llama a la policía y la sacan del hospital y la llevan a una corte y la condenan a 45 años de cárcel. Esa mujer tiene en este momento una sentencia de 40. Díganme ustedes si eso tiene sentido. Eso es totalmente absurdo. Entonces, contra ese tipo de situaciones que violentan la más elemental dignidad humana y sobre todo la más elemental dignidad de las mujeres, es contra lo que estamos. También hay otros temas que violentan los derechos humanos, señora Elizabeth, y son los femicidios. Casos, por ejemplo, en Nicaragua y en Honduras, donde han subido los niveles a cifras inclusive alarmantes y epidemiológicas, según algunos organismos, y el tema de las maras o pandillas que azotan sectores completos en países del Triángulo Norte Centroamericano, donde la gente no puede vivir sin pagar un impuesto de guerra, porque si no puede inclusive perder la vida. Eso desde el punto de vista de los preceptos también está en el tapete. Es terrible, es terrible. La violencia en contra de las mujeres es una pandemia. La violencia sexual que sufren las mujeres y hoy día también hasta los hombres en conflictos armados es una pandemia. Lo dicen las Naciones Unidas en cada resolución que dictan. Y en nuestra subregión, en nuestro continente, en México, y también en Guatemala, y también en Honduras, y también en El Salvador, y también en Nicaragua, y también en Costa Rica, los asesinatos contra las mujeres y las niñas son cifras alarmantes. Son cifras alarmantes. ¿Qué hay que hacer para revertir eso? Hay una violencia estructural que debe merecer una política pública coordinada que no es solamente represiva. Ahí es donde entramos en el terreno de políticas inteligentes de parte de gobiernos que deben incluir, por supuesto, salud, que deben incluir empleo, que deben incluir educación, que deben incluir oportunidades para nuestras colectividades. Es decir, ¿qué hace que los hombres se saquen sus frustraciones y sus problemas, vengándose, matando, violando? Hay algo muy gravemente enfermo en una sociedad y eso es una tarea de todos y de todas. Estudiarlo, determinarlo, es un problema que nos tiene que merecer una atención inmediata. ¿En el caso de la seguridad ciudadana? En el caso de la seguridad ciudadana también. Es lo mismo, es lo mismo. Son criterios que deben velarse y que el Estado debe garantizarlos, como usted decía al principio, y eso es bien importante. Una última inquietud, señora Elizabeth, y es el tema de los derechos y sus garantías para con los procesados o imputados penales en América Latina. Casos, por ejemplo, insignes como Venezuela, casos, por ejemplo, insignes como Ecuador, casos en distintos países. Digamos, ¿qué tarea tiene pendiente la Corte, si es que tiene una jurisprudencia directa en este término, o cómo puede hacer, digamos, para poder mediar en torno a estos conflictos, que parece no tener solución? No, sí tienen solución. En Costa Rica hubo varios gobiernos de los que yo formé parte, en el caso del presidente Carazo, en el caso del presidente Calderón, en el caso del presidente Rodríguez, en donde el sistema penitenciario formó parte de toda una política de gobierno que tenía que ver con la prevención, tenía que ver con la seguridad ciudadana y tenía que ver con los derechos humanos de las mujeres y los hombres, de los adultos y los menores que están detenidos. El hecho de que una persona, un hombre o una mujer, un adulto o un menor, sea detenido porque se le acusa de un delito o sea sentenciado por haber cometido un delito, no significa que no goce de sus derechos humanos. Se le priva de la libertad, porque lógicamente si se le impone una sentencia privativa de libertad, se le priva su libertad, de la libertad de movimiento, pero no del respeto a la vida, no del respeto a la dignidad, no del derecho a la educación, no del derecho al trabajo, no del derecho a la visita familiar. En fin, los sistemas penitenciarios tienen que girar alrededor de la aplicación de los derechos que los internos y las internas del sistema tengan. El hacinamiento, la promiscuidad, el no tener instalaciones penitenciarias adecuadas es el que trae todos estos problemas.
Recientemente hubo una sentencia muy importante de la Sala Cuarta nuestra que le ordenó al Ministerio de Justicia sacar, creo que 160 internos de un centro penal. Bueno, no se trata de agarrar 160 personas y ponerlas en la calle. No, hay que hacer un estudio que tiene que incluir los encargados de los diagnósticos para saber quién es de baja peligrosidad, quién nos representa un problema para la sociedad y darles determinados tipos de regímenes fuera del centro cerrado. Antes había, no sé ahora, porque la verdad es que políticamente después del 2002 los sistemas penitenciarios se dejaron caer en este país. Había centros de confianza, había centros agrícolas, había centros donde se trabajaba y entonces en ese tipo de centros no todo el mundo tiene que estar encerrado, no todo el mundo tiene que ser privado de su libertad en una celda inmunda. Eso es parte de un sistema penitenciario que no tiene una política adecuada. Señora Odio, muchas gracias por su tiempo y por habernos visitado. Ha sido un inmenso placer en nombre de todo este equipo tenerla en nuestro estudio y conocer de tan importante fuente las apreciaciones en torno a estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Le deseamos el mayor de los éxitos a partir del próximo año que le va a tocar trabajar duro. Muchas gracias. Hasta luego. Despedimos en nuestros estudios a la jurista, a la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del año entrante, formalmente, Elizabeth Odio Benito, oriunda de Costa Rica, nos acompañó en nuestros estudios y con ella conversamos en esta amplia primera parte de nuestra emisión estelar. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hay más informaciones que tenemos que contarles de Centroamérica y del mundo. Acompáñenos, por favor.